Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a recomendarles una novela web. Estoy hablando de First Class Lawyer, o también conocida en español como Abogado de Primera Clase, aunque originalmente se titula El Abogado. Esta novela fue escrita por Mu Lee en el 2018. Cuenta con 215 capítulos, es de género, comedia, misterio, romance, ciencia ficción y yaoi. También esta novela se encuentra en físico y cuenta con 3 tomos, además de un audiodrama que actualmente se encuentra en emisión. La historia tiene lugar al espacio donde involucran los viajes interestelares. Hace énfasis en los teléfonos inteligentes que pueden tomar cualquier forma, ya sea pulseras, anillos, pendientes, entre otros. Estos dispositivos almacenan información del propietario, la tarjeta de identificación, la tarjeta de activos, el historial de la persona durante toda su vida. Gran parte elemental en el desarrollo de la historia se basa en las modificaciones genéticas. Estas son operaciones que al ser ejecutadas la persona puede tomar una nueva apariencia y borrar el historial que tenía hasta el momento, tomar un nuevo nombre y hacer nuevamente su vida como otra persona. En esta novela se refiere a esta operación que es como volver a nacer. Yang Sui-shi es un joven decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interestelar Mace. Se encontraba en un hotel muy prestigioso debido a un evento, pero ocurre una explosión. Supuestamente había muerto, pero alguien logra salvarlo. Después de cierto tiempo, despierta en un cuerpo que ha sido modificado genéticamente para parecerse al de un veinteañero, con una tarjeta de identificación que lo describe como Ruan Ye, una tarjeta de activo, un boleto de transporte a las estrellas vecinas. En la búsqueda de su salvador y su asesino, Yang Sui-shi, ahora en el cuerpo de un recién graduado de nombre Ruan Ye, se encuentra con su exalumno Gu Yang, quien ahora es un exitoso abogado en el bufete de abogados South Cross. Pero este exalumno suyo parece haber tenido sentimientos por su maestro por mucho tiempo. Puesto que ahora la situación se ha invertido y Yang Sui-shi, el ex decano, ahora es el pasante de Gu Yang, al principio lo rechaza como pasante, puesto que no quiso tener a alguien a cargo suyo. Y es que este pasante le parece familiar, porque en cierto ángulo se parece a Yang Sui-shi. Pero este cierto parecido, en poco tiempo Gu Yang confirma la identidad del joven pasante Ruan Ye como el exdecano Yang Sui-shi. Esto se hace evidente en el primer viaje que ambos toman por el caso de Joshua Dahl, donde se puede ver el gran dote de actuación de Yang Sui-shi como pasante. Y así continúa la historia, donde más adelante el propio Yang Sui-shi le confirma a Gu Yang que sobrevivió a dicha explosión, porque alguien lo salvó. Y ambos se embarcan en descubrir la verdad detrás de la explosión, que por fuera parece ser el atentado de una persona con enfermedad mental, así también de quien lo salvó. Pero se descubre que hay más de un salvador con otros motivos, que involucran a un personaje de gran renombre que conoció a los padres de Yang Sui-shi, entre otros muchos detalles que el propio Yang Sui-shi nunca ha revelado de su vida, su familia y sus acciones, como el hecho de que escribió su testamento a los 27 años de edad, o que realizó una modificación genética a la edad de 15, esto a causa de una enfermedad. Aunque al principio a Gu Yang parece no gustarle Ruan Ye, con el tiempo y con el hecho de descubrir quién es realmente, a pesar de todo no se siente intimidado, puesto que también Yang Sui-shi le comparte detalles de su vida que nadie conoce, y deja notar que él es alguien especial. Ambos, como imagen pública, como abogados, son reservados. Yang Sui-shi con una sonrisa pero misteriosa que emana calma y sarcástico, conocido como boca de cuervo, y Gu Yang con un rostro frío, inexpresivo e indescifrable. Cuando se trata de estos dos como amantes, son sinceramente dulces, y lo que me encanta de ambos son la base de sus principios y su espíritu. Una frase que denota en la novela y que describe prácticamente es que a las personas buenas solo les sucederán cosas buenas. Con respecto al final, me encantó y dio gusto que Gu Yang ascendiera a abogado de primer nivel igual que su maestro Yang Sui-shi, y la no tan indirecta pedido de matrimonio. Y a lo que respecta a las mentes maestras de todo, vale decir que se obtuvo justicia por las víctimas. Soy el abogado de primer nivel de la Alianza y defenderé todos sus derechos de todo corazón en nombre del Código Supremo de la Gran Era Interestelar. Según los axiomas, la justicia es inmortal.